Quizás no han habido dos palabras que van juntas que hayan causado más impacto en todo orden de cosas en el mundo que las palabras cambio climático. Esto en un principio, y todos lo sabemos, generó cierta sorpresa, no mucha gente sabía de qué se trataba. El Club de Roma salió con una declaración hace ya bastantes años sobre esto y empezó a conversarse. Hoy todos sabemos de qué se trata, todos de alguna forma tenemos cierta constancia de los fenómenos que implican el cambio climático y constantemente se están actualizando estadísticas y sobre todo situaciones específicas que demandan algo urgente que hacer. Y en ese sentido vamos a conversar con Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Porque hay nuevamente informaciones, esta vez creo que provienen de Naciones Unidas, sobre la situación del cambio climático que, bueno, siguen teniendo un nivel de alarma y de advertencia extremadamente urgente, llamémoslo así. Absolutamente, Fernando. La situación cada vez es más crítica y estamos un poquito en el síndrome de la rana, que está adentro de la olla, que está cómoda y que, bueno, se va calentando y estamos como la rana diciendo, bueno, pero esto no es tan grave. Y resulta que el año que acaba de terminar ha sido el con mayor aumento de temperatura, junto con el 2016 relativamente empatado, en la historia del clima del planeta. De manera que hay una situación extremadamente grave y la cantidad de desastres naturales que han ocurrido el año pasado es descomunal. Los incendios en California, huracanes en Centroamérica, una destrucción que dejó un rastro de muertes, de miles y miles de muertes y un daño estimado solamente por las compañías de seguro en unos 150.000 millones de dólares, es decir, una fortuna. Y es cierto que todos los años hay desastres naturales, pero se aprecia un incremento gradual, permanente, y cada año prácticamente resulta peor que el anterior y la tendencia no ha dado ninguna señal de cambio, incluso considerando que en el 2020, bueno, buena parte del año pasado lo vivimos bajo pandemia y que hubo menos emisiones, pero claro, estos no son fenómenos que cambian de un año al otro, sino que se ha tomado mucho tiempo en llegar a este punto y ahora digamos, va a tomar décadas volver a restaurar la situación a un punto en que sea tolerable para el planeta y para la vida en él de los humanos y las especies. La buena noticia es que hay un cambio de gobierno en Estados Unidos y que Joe Biden, el presidente, se lo ha tomado muy en serio. Y en esta ráfaga de decretos que ha lanzado, donde el presidente para firmar decretos no requiere autorización del Congreso, bueno, él ha firmado una batería de decretos en los que primero dice, Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París del 2015. Es decir, nosotros nos volvemos con el resto del mundo. Recordemos que Trump se salió de ese acuerdo y dijo, no, esta historia del calentamiento global a mí no me convence, y dio además una serie de facilidades a la industria petrolera, gasífera, a los combustibles fósiles en general. Bueno, ahora Biden ha dicho, se acabaron los permisos en tierras fiscales para explotaciones de gas y de petróleo. Y esto es un cambio importante. Esto no quiere decir que se van a acabar las explotaciones, pero por lo menos en terrenos fiscales, cosa que antes se podía lograr con mucha facilidad bajo el gobierno de Trump, hay un cambio muy significativo. Y por lo tanto hay es decir, Estados Unidos no solamente ha dicho que está dispuesto a modificar su comportamiento, sino que ha vuelto a su línea tradicional de proclamarse el líder. Entonces, cuando Estados Unidos se proclama el líder, dice, nosotros lo vamos a hacer, pero también vamos a exigir que muchos lo hagan. Y Estados Unidos tiene una infinidad de mecanismos cuando se propone estimular, digámoslo diplomáticamente, a que el resto del mundo se comporte de una cierta manera. Estados Unidos está en el eje, en el centro
de una cantidad de decisiones financieras, de organismos multilaterales que proveen fondos, que si uno no se acomoda a los criterios que Estados Unidos propone, bueno, uno ve limitados los créditos, se ven obstaculizados ciertos proyectos. Por lo tanto, yo diría que esa no es la mejor manera de avanzar. La mejor manera de avanzar, sin duda, es la convicción y el compromiso de los países de luchar en forma clara y determinada por detener el calentamiento global, pero mejor es algo que nada, y que Estados Unidos, que es el país de mayor gravitación, aunque no es el país con las mayores emisiones de CO2, aunque ya lo hemos conversado, las emisiones de CO2 depende cómo se mida. Si se miden per cápita, Estados Unidos es el más importante, porque los chinos, como son 1.400 millones, si tú divides las emisiones de los chinos por 1.200 millones, 1.400 millones, perdón, quedan en una cantidad relativamente más baja, no tan importante. Pero en fin, eso ya son detalles menores. El hecho es que hay una buena noticia en el horizonte. Ahora, estas cosas creo yo que probablemente van a necesitar una clave de entendimiento básico que en algún momento dado parecía haber, pero que evidentemente se deshizo, que es esto de entender de que individualmente cada país no puede manejar la situación, si tú quieres, climática de su territorio. Necesita para eso que todos los países se pongan de acuerdo en una determinada forma de reducir el calentamiento global general. No es esto como esas cosas que tú de repente puedes iniciar dentro de un territorio nacional, crear un polo de producción único, fantástico, y generar, no sé, porque tienes cobre, una industria extraordinaria solamente ahí. El cambio climático como característica principal es algo que afecta a todos, pero que no puede un país individual, por muy grande o poderoso que sea, enfrentarlo en todo el planeta. Para eso se necesita colaboración, y ahí es donde han estado las cosas difíciles. Tienes toda la razón, eso es así, y esto es un problema global y necesita un enfoque global. Ningún país por sí mismo puede resolverlo, menos los países pequeños como es Chile y otros países latinoamericanos, que por cierto pueden contribuir, pero son marginales, y el hecho de que Estados Unidos se restara por completo a la lucha contra el calentamiento global o cambio climático, yo prefiero llamarlo siempre calentamiento global, el hecho de que Estados Unidos se restara, por supuesto que dejó al mundo acéfalo, y todos los escépticos sobre el calentamiento global, que curiosamente están en los gobiernos populistas, especialmente populistas de derecha, Narendra Modi en India, Jair Bolsonaro en Brasil, es decir, el gobierno en Polonia, el gobierno en Australia, eran los que decían no, o ya sea porque tenían una vocación política de derecha y contestataria del punto de vista del cambio climático, o porque sus intereses nacionales les decían hacemos un mal negocio tratando de bajar las emisiones y que se las arreglen otros, nosotros podemos seguir adelante. Es el caso de Australia. Australia ha sido muy renuente a bajar sus emisiones. Australia es un gran productor de carbón y ha seguido exportándolo en grandes cantidades, y Australia se lava las manos y dice no, nosotros no nos arreglamos, pese a que ellos han vivido consecuencias directas con terribles incendios, pero así han seguido. Bueno, ahora que Estados Unidos y especialmente Biden, que ha nombrado como embajador especial, o el hombre a cargo de esto, es John Kerry. John Kerry, que fue secretario de Estado, es decir, es una pieza central del establishment del gobierno y del Partido Demócrata. Es decir, esto es, si tú quieres, una señal de la seriedad con que Biden lo está tomando. O sea, ha puesto a uno de sus principales peones a cargo del tema del calentamiento global. Y eso en sí mismo es una garantía que lo están tomando muy en serio, y Kerry ha sido muy proactivo y ya ha señalado que vuelve al Acuerdo de París y que va a tomar una serie de medidas, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, para tratar de reducir hasta donde se puedan las emisiones y frenar
este calentamiento global, que si sigue este curso, bueno, si vamos a tener 150.000 millones de dólares en pérdida todos los años, sin hablar de las pérdidas de vidas humanas, de digamos, los sacrificios, los sufrimientos que esto representa, especialmente en los países más pobres, que tardan mucho en reconstruir una infraestructura ya débil. Uno lo ve en Centroamérica, que pasan décadas en que antes que se restituyan las condiciones que tenían previo a estos desastres naturales. Creo que, por lo menos, como te decía, hay un rayo de esperanza que las cosas pueden ir por un mejor camino. Bueno, veamos cómo se transita en esta nueva ruta que va a generar el nuevo presidente de Estados Unidos.